Está a tu lado, dile qué bueno que estás aquí. Ahora mírate a la persona que está detrás de ti y dile, I'm so glad you're here. Hoy es el Día de los Padres y a la misma... el Día de los Padres y a la misma vez es la tercera semana de esta serie en la que hemos estado hablando acerca de la Biblia. Y yo pensé en una historia que pudiera unir esas dos cosas, mi papá y la Biblia, y encontré la historia perfecta. Encontré la historia perfecta, comenzando que el día que mi papá murió, nos dejó dos cosas físicas. Como herencia nos dejó una bola de baloncesto y una Biblia. Él fue pastor por más de 30 años y en un cálculo que hicimos nosotros, la familia, nos sentamos y entendimos que al menos él predicó más de 3,000, por lo menos 3,120 veces en su historia como pastor. Y de todos esos mensajes, de esos 3,000 mensajes, hay uno que yo como hijo personalmente nunca olvidaré. Es mi mensaje favorito de los que escuché de él. Surge que un domingo por la mañana estaba toda mi familia camino a la iglesia en mi carro, porque el carro de mi papá se había dañado. Ese día yo no estoy seguro qué fue lo que pasó, pero el que estaba guiando el carro era mi papá. Yo creo que fue que yo me tardé un poco en estar listo y mi papá era un hombre de estos bien puntual. Tú le decías a las 7, él te llegaba a las 6:30. Y yo creo que ese día, no estoy claro cuál fue la situación exacta, pero sé que él era el que estaba guiando y yo estaba molesto porque él estaba guiando mi carro y yo estuve provocándolo todo el camino hasta llegar al parking de la iglesia. Y cuando llegamos al parking de la iglesia, yo lo había provocado tanto que él cogió la Biblia y la tiró por encima del hombro hacia atrás. Y yo no sé cómo él apuntó perfectamente, porque la Biblia me ha dado el bofetón de la vida. Y cayó en el suelo del carro. Y a mí no me dolió tanto físicamente como me dolió emocionalmente. Porque mi papá me tiró con la Biblia. Así que yo dije, yo voy a hacer un drama. Y empecé, ¡wow! Y esa es la misma Biblia con la que ahorita te vas a parar a predicar. Yo recuerdo que todo el mundo se bajó del carro, incluyéndolo a él. Vino, buscó la Biblia y yo salí chillando goma del parking de la iglesia Sierra Bayamón en dirección a la iglesia de Cristina, quien hoy es mi esposa, pero en aquel momento era mi novia. Y yo llego como en la segunda canción y me paro al lado de ella y ella se sorprende y me pregunta, ¿por qué tú estás aquí? Y yo le digo, yo te cuento después, y alzo las manos como si no hubiera pasado nada. En la tercera canción, acabándose la tercera canción, alguien se acerca a mi oído y me dice, hay alguien que te está buscando allá abajo. En mi mente yo pensé, no me digas. Pero no podía ser porque era al final de la última canción y las iglesias comenzaban al mismo horario, así que yo sabía que en ese justo momento en mi iglesia mi papá estaba a punto de predicar. Por lo tanto yo bajo esperando encontrarme a alguien, un mensajero, algo, no sé. Y cuando bajo, fuera de la entrada, como si fuera un efecto especial, está la figura de este hombre y la luz entrando así detrás de él. Eso fue en Mar de Galilea.
Y lo próximo que ocurre es que me percato que es Él, me quedo paralizado. Él se acerca hacia mí, extiende sus manos, me da un abrazo y me dice el mensaje favorito de mi vida. Me dice: perdóname, no debí tirarte con la Biblia. Te amo. Me soltó, dio unos pasos para atrás y se fue de manera perfecta, como si lo hubiera planificado toda la vida. Y yo me quedo meditando en lo que sucedió. Y al final de esta experiencia, lo que yo guardé y lo que a mí me enseñó es que lo que importa no es cuánto sabes del libro, sino qué haces con lo que sabes. Y si lo llevo a una mejor explicación, ¿cuánto dejas que Dios haga en ti a través del libro? Es lo que importa. No cuánto conocimiento puedas tener de Él. Y llevamos ya 3 semanas hablando y compartiendo con ustedes en cada campus lo que Dios enseña que ocurre en nuestras vidas cuando escuchamos y vivimos en base a esos ecos infinitos, a lo que hemos llamado ecos infinitos. Una verdad que hemos estado repitiendo cada semana es que la Biblia es la palabra de Dios para nuestras vidas. Eso es importante. Yo me pregunto cuántos de ustedes ya han recibido y escuchado esa verdad. Miren lo que dice la misma palabra que sucede en nuestras vidas cuando vivimos por ella. En Proverbios capítulo 3, voy a leer varios versos. Dice: hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Qué hermoso estos ecos. A mí me encantaría orar como oró Pablo por una iglesia que cuando escuchó la palabra la tomó como palabra de Dios. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 2:13. Así yo quiero terminar esta serie después de la semana que viene, cuando terminemos, diciendo: así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. Ese es mi deseo, que la tomemos como palabra de Dios para nuestras vidas. Pero esta es mi sospecha. Mi sospecha es que algunos de ustedes, desde el primer día, tomaron esta serie y dijeron: ok, voy a leerla. Y fueron a su casa y tuvieron un espacio para leerla y la leyeron. Pero lo que estaban esperando que sucediera, no sucedió. Las expectativas que tenían no necesariamente se cumplieron esa primera semana o la segunda semana de la serie. Entonces, es posible que tú dijeras o pensaras: o lo que me están enseñando no es verdad, o hay algo mal en mí que Dios no quiere hablarme. Te sentiste como hijo de Dios de segunda clase. Dijiste: Dios parece que le habla a los demás, pero yo no soy digno de escucharlo. Porque posiblemente no experimentaste lo que estamos hablando que sucede en nuestras vidas cuando conocemos a Dios. Yo quiero decirte que no es que eres un ciudadano de segunda clase. Yo quiero compartir contigo
qué es lo que posiblemente está pasando a través de este mensaje. Hoy yo voy a presentarles dos de los atributos, lo que los teólogos llaman atributos de las Sagradas Escrituras. Hay 4. Yo voy a hablar con ustedes de los primeros 2, es que la Biblia es clara y es autoritativa. Pero para presentarles los 4, la Biblia es clara, autoritativa, necesaria y suficiente. Y yo me voy a enfocar en los primeros 2 para contestar el dilema de qué ha sucedido posiblemente si tú fuiste a leer la palabra y todavía no ha sucedido lo que tú esperas. La primera es que la Biblia es clara. Mira al que está a tu lado y dile, la Biblia es clara. En varias ocasiones yo he tenido esta conversación con mi hermano, la he tenido con diferentes líderes. Y la conversación es algo como esto. Es que nos preguntamos, porque hay personas que nos han preguntado, Jonathan, para entender la Biblia hay que ser inteligente. O sea, ¿será que hay que tener un temperamento intelectual para que verdaderamente Dios te hable? En otras palabras, Dios solamente le habla a personas inteligentes. Y tú dices, yo como no me considero inteligente en comparación con otras personas, probablemente la Biblia es bien difícil de entender para mí. ¿Habrá alguien aquí que posiblemente piensa en la Biblia como algo bien complejo y bien difícil de entender? Yo quiero decirte que a esa pregunta, si tú tienes que ser inteligente o de temperamento intelectual, porque algunos dicen, Jonathan, es que tú sabes, leer, eso es bien complejo para mí. A menos que Dani Marín dibuje la Biblia, yo no entiendo nada. Eso fue un chiste interno. Aquellos que nos visitan, hay alguien entre nosotros llamado Dani Marín y tiene la capacidad de ilustrar. Y él tiene un website que se llama Ver para Crecer. Si ese no es el website, lo lamento, es otro. Pero él tiene un libro que se llama Dibuja tu fe. Y hay algunos que dicen, no, es que yo no soy de los que puede entender la Biblia. No, la Biblia es clara. La respuesta es que no tienes que ser de temperamento intelectual o inteligente para entender la Biblia. Esto no es reservado para algunos eruditos teólogos, no. Esto es para todos. Ahora, la realidad es que hay unos pasajes de la Biblia que pueden parecer difíciles al principio. Pero la Biblia fue inspirada por Dios, como hablamos la semana pasada, escrita por Dios, con el propósito de que todos nosotros, aún el más sencillo, académicamente hablando entre nosotros, ¿viste qué fino? Yo me preparo para estos mensajes, yo no vengo aquí a decirles oraciones así ofensivas, no. Aún el que se considere más sencillo académicamente entre nosotros, cuando lea la Biblia, va a encontrar lo necesario para crecer en su fe, para conocer quién es Jesús. Yo lo pongo de esta forma. En la Biblia tú vas a encontrar todo lo necesario para conocer a Jesús, encontrar libertad y descubrir tu propósito, que es parte de nuestra visión aquí en Mar Azul. Lo estoy simplificando, pero más allá de eso, tengo que decirles que la Biblia, aunque tiene pasajes difíciles de entender y tiene algunos misterios, porque la Biblia tiene sus misterios que ni aun el que más ha estudiado puede decir con franqueza que lo tiene todo cuadrado. Aunque la Biblia tiene sus misterios, miren lo que dice el Salmo 19:7. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Miren lo que dice Salmo 119:30. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. En otras palabras, ¿tú quieres sabiduría? Comienza a leer este libro y tú vas a encontrar sabiduría. La promesa es todo lo contrario, es que nosotros ganamos sabiduría de vida mientras interactuamos y leemos la palabra.
Así que, como enseñamos la semana pasada, yo creo que lo que sucede cuando tú vas y abres la Biblia y dices, ok, mi vida va a ser transformada y no pasó nada esta primera semana o la segunda semana, yo creo que lo que sucede muchas veces es que, como enseñamos la semana pasada, las cosas de Dios hay que discernirlas espiritualmente. Y una comprensión apropiada de lo que Él escribió aquí a menudo es más el resultado de la condición o la inclinación de nuestro corazón en lugar de nuestra capacidad intelectual. Recuerdan que leímos en 1 Corintios 2:14 lo siguiente: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Es posible que te haya sucedido que tú eres puertorriqueño, latino, boricua, y que cuando te hayas acercado a esta palabra, fuiste pensando que el mismo primer día tus ojos se iban a abrir de una forma en la que ibas a entender por fin desde la creación hasta Apocalipsis completamente. A veces nos acercamos sin paciencia, entendiendo que esto hay que discernirlo espiritualmente. ¿Ustedes han visto la película de Matrix? ¿Algunos de ustedes? Vi que algunos se le abrieron los ojos, otros se perdieron completamente, no importa. En esta película hay un momento en el que el personaje principal, llamado Neo, tiene la capacidad finalmente de ver el Matrix y todo se le aclara. Y a veces yo creo que escuchamos mensajes como estos acerca de relacionarnos con los ecos infinitos y estamos esperando que podamos entender el Matrix y no tenemos paciencia. Pero si es que nosotros los puertorriqueños somos bien pacientes. Nosotros no tenemos problema. Cuando alguien se nos cuela en la fila del comedor, nosotros decimos, ¿cómo no? Ven aquí, adelante. Es más, tú eres de esos que cuando vas al supermercado y ves a alguien que lo que tiene son 2 cositas, tú rápido dices, para, adelante, por favor. Nosotros no tenemos prisa. La realidad es que nos acercamos con prisa a este proceso que nosotros estamos enseñando, que es un proceso espiritual, y nuestra vida espiritual se cultiva. Y desde el principio hemos estado diciendo, y puede ser el asunto clave aquí, que cuando te acerques a leer, le pidas al Espíritu Santo que te revele, que abra tus ojos, que te vaya enseñando para que puedas ir entendiendo cómo esto puede hablar a tu vida hoy. La próxima serie, les adelanto, que se va a llamar Fuego Consolador. En esta hemos estado conociendo las Sagradas Escrituras. En la próxima serie vamos a conocer la persona del Espíritu Santo. Porque estamos diciendo que es el Espíritu Santo en nosotros quien nos ayuda a que esto se convierta en vida, en algo vivo. Y la serie se llama Fuego Consolador. No es una novela, es una serie de Mar Azul y comienza después de la próxima semana. Aquí estamos adelantándole a ustedes lo que va a suceder. Miren, esto de entender lo que Jesús quería enseñarnos toma a veces tiempo, paciencia. No significa que no seamos capaces de entender, es que a veces nuestro corazón no está en el lugar correcto. Miren, a los discípulos les sucedió. A medida los discípulos no entendían las palabras de Jesús porque su corazón estaba endurecido. Eso pasó en Mateo 15:16. También hay otras ocasiones donde ellos necesitaban esperar sucesos futuros para tener mayor entendimiento. Eso pasó en Juan 12. En otras palabras, ten paciencia. Ten paciencia que esta vida y lo que Él quiere hacer, lo va a hacer a medida que tú y yo vayamos leyendo y escuchando. Nosotros pensamos que escuchar la palabra de Dios es una disciplina que podemos cultivar. Escuchen eso, una disciplina. ¿Y por qué digo disciplina? Porque la disciplina es algo que tú haces aun cuando tú no sientes hacerlo. Yo llevo
como varios meses corriendo. ¿Correcto, Cristina? Nunca se me ha acercado alguien en Mar Azul a decirme, oye John, ¿te ves más delgado? Broma, algunos lo han hecho. Algunos no lo han notado, pero yo lo creo y tengo paciencia. Y la realidad es que hay días que tú dices, yo quiero correr, pero hay días que tú no quieres correr. Pero yo lo hago por disciplina. Entonces el acercamiento de nosotros a esto comienza como una disciplina porque no todo el mundo le gusta leer. No todo el mundo nace y le encanta leer y no todo el mundo disfruta de leer. Por eso, para algunos de ustedes va a ser una disciplina más retante que para otros. Pero esta es mi experiencia. Cuando se trata de este libro, cuando tú comienzas y te disciplinas en escucharlo, porque esta es la progresión. Primero, nos disciplinamos en escuchar su palabra. Esto es lo que hacemos todos los domingos. Si tú estás aquí hoy, un día de padres, que es el día más vacío en la historia. Bueno, el día de madres y el día de padres es el día más vacío en la historia de Mar Azul. Y tú estás aquí hoy. Hay muchos factores, pero también hay un factor de disciplina. No juzgamos a nadie que está con sus papás, ni está disfrutando de ese tiempo familiar. Qué bueno que lo pudieron hacer. Eso está muy bien. Pero tú estás aquí. Quiere decir que tú tienes una disciplina, o quiere decir que tu papá hoy no tenía fiesta, o quiere decir que tenía COVID y tú dijiste, yo no voy para allá, yo voy para la iglesia. O desayunaste con él temprano, como nuestra experiencia en Juncos y en el oeste eran tempranos, son unas experiencias mucho más asistidas que esta. Pero tú estás aquí y estás escuchando, cultivando la disciplina de escuchar la palabra de Dios, que alguien la predique, que alguien la enseñe. Ahora, la progresión normal es que vas a cultivar luego la lectura de la palabra de Dios. Y esa ya es más personal. Y yo tengo un consejo muy sencillo. Separa, si no lo has hecho nunca, 5 minutos al día. Comienza con 5 minutos y asegúrate de que sean siempre los mismos 5 minutos para crear un hábito. Comienza por ahí. No te recomiendo que lo hagas por la noche. Por la noche no te salen ni las series de Netflix. Estás muy cansado. No puedes disfrutarla. Empiezas a picar maíz en el 3er minuto. ¿Cómo quieres que Dios te hable picando maíz todo el tiempo? Escoge un momento. Yo te recomiendo por la mañana. Esto es tan práctico. Estos son mensajes prácticos. Luego de cultivar esa disciplina de separar un tiempo, escoge o encuentra un plan de lectura. Te voy a dar solo uno simple. Si nunca has leído la palabra, te voy a dar uno. Lee 3 capítulos cada día. 3 capítulos. John, 3 capítulos. 3 capítulos. 3 capítulos. Y el domingo lee 5. Lee 3 y el domingo 5 en un año. En un año habrás leído la Biblia completamente. Algunos dicen, no. 3 no. Descarga nuestra aplicación Mar Azul, hay una parte abajo que dice plan y hay una Biblia. Dale ahí y comienza a seguir el plan diario. Sigue lo que dice ahí y en un año habrás leído la Biblia y habrás escuchado sus ecos infinitos. Y por último, lo que va a suceder es que la progresión es escuchar la palabra, luego es leer la palabra y finalmente es estudiar la palabra. Ahora, yo no quiero hablar de estudiar la palabra si algunos están diciendo, nope, a los primeros 3 capítulos. Pero yo te estoy diciendo que lo que ella promete es verdad. Y exactamente de eso quiero hablarte. Porque la Biblia no solo es clara, es autoritativa. Que significa que la Biblia es la fuente de autoridad para nuestras vidas. Una vez más, es válido repetir lo que hemos estado enseñando. Pablo, en 2 de Timoteo 3:16, escribió, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir
en la justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios, lo que quiere decir es que toda la escritura carga con la autoridad de Dios. La palabra es nuestra fuente de autoridad. Incluso en el Antiguo Testamento, cuando tú lo abres, te das cuenta que muchas veces cuando un profeta hablaba, comenzaba diciendo, así dice el Señor. Lo que quizás no sabemos es que en este tiempo, para aquella cultura, los edictos que hacía un rey comenzaban siempre con las palabras, así dice el rey. Y cuando eso sucedía, la cultura entendía que eso era un edicto, una instrucción que no podía ser desafiada, que era una instrucción para ser recibida y obedecida. Y nosotros hemos estudiado que tanto el Antiguo Testamento como los apóstoles escribieron inspirados por Dios con autoridad de Dios. Y aunque no hayan dicho así dice el Señor, todas esas palabras cargan autoridad de Dios. Ahora, si Dios afirma que las palabras de las escrituras son suyas, entonces no existe una autoridad más alta a la que uno puede acudir que la misma Biblia. Por eso nosotros decimos que ella es nuestra fuente de autoridad. Porque ¿qué autoridad hay más alta que Dios? Es más, como las palabras de la Biblia escritas son las palabras de Dios, las palabras de la Biblia son más que simplemente verdaderas, son verdad en sí mismas. Jesús lo dijo mejor que nadie en Juan 17:17, cuando dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Estas son palabras de la boca del creador del universo, diciendo, tu palabra es la verdad. Eso quiere decir que su palabra es la definición suprema de lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Eso quiere decir que para nosotros, los que decimos que la palabra de Dios es para nuestras vidas hoy, para nosotros este es el punto de referencia por el cual debemos medir toda otra supuesta verdad. Es por eso que para nosotros lo que se ajusta a estos ecos infinitos es verdad. Y lo que no se ajusta a estos ecos infinitos no es verdad. Ahora, esta conversación es mucho más compleja. Y por eso yo los invito a seguir durante todas estas experiencias creciendo en los ecos. Porque en muchos asuntos no hay duda de lo que aquí está escrito. Está claro lo que está escrito. La duda y el debate es qué significa lo que está aquí escrito. Y requiere de nosotros disciplina, amor, humildad y gracia para acercarnos a esto y pedirle al Espíritu Santo que nos revele. Lo importante es esta pregunta: ¿sobre qué autoridad vas a construir tu vida? ¿Sobre qué verdad? En un momento cultural en el que hay tanta lucha por quién tiene la verdad y cada persona diciéndote cuál es su verdad, y después de todo es relativo. Lo que es verdad para ti es tu verdad y lo que es mi verdad es mi verdad. En un espacio cultural como ese, ¿sobre qué verdad tú estás construyendo tu familia? ¿Sobre qué verdad estás construyendo tu trabajo, tu carrera, tu vida espiritual? Y miren, nueva información científica e histórica puede hacernos reexaminar nuestra interpretación de la Biblia, pero nunca va a contradecir directamente las Escrituras. Esto es interesante. Déjenme hacerle esta pregunta. ¿Ustedes saben de algún hecho científico probado en toda la historia que haya mostrado que algo en la Biblia es falso? ¿Alguno de ustedes pudiera decir, fíjate, John, yo sé de estos hechos probados científicos que prueban que lo que la Biblia dijo es falso? Todavía no ha sucedido. Y nosotros creemos que no puede suceder. Nosotros decimos que la Biblia es poderosa porque su autor es todopoderoso. Nosotros decimos que la Biblia es sin error
porque su autor no puede errar. Nosotros decimos que la Biblia es suficiente porque su autor conoce exactamente todo lo que nosotros necesitábamos para crecer como seguidores de Jesús, para conocer su corazón. Sin embargo, la Biblia no es un libro científico. Yo me he sentado en mi casa con Daniel y Sofía para contarle que Dios no escribió la Biblia como un libro científico. Su propósito no fue dar los detalles de todo, y cuando Él inspiró a sus autores para hablar de las estrellas o de la luna, no era para darnos los cálculos astronómicos exactos. Yo le digo a los muchachos, miren, la Biblia nos dice qué Dios hizo y la ciencia nos revela cómo lo hizo. Eso es una chulería. Por 2000 años ha sido así. La Biblia nos dice qué Dios hizo y la ciencia nos revela cómo Dios lo hizo. Nosotros no tenemos que tener ningún problema con el acercamiento científico honesto y real. Nosotros no tenemos que temer ningún descubrimiento científico, sino que tenemos que apreciarlo como gracia de Dios. Y en situaciones, esa información nos va a hacer mirar la forma en la que nosotros pensamos que la Biblia enseñaba algo. Les cuento, hace algún tiempo atrás, mucho tiempo atrás, la idea del ser humano era que el sol giraba alrededor de la Tierra. Con el tiempo, los avances tecnológicos en la astronomía avanzaron y arrojaron luz y nos dimos cuenta que la Tierra giraba sobre su eje. Yo les dije que me preparé científicamente para este mensaje. Y cuando eso sucedió, las personas, no solo la iglesia, en general el mundo, tuvo que ir y mirar aquellos versos que pensaban que la Biblia enseñaba que el sol giraba alrededor de la tierra. ¿Y sabes qué concluyeron? Que la Biblia nunca dijo y enseñó que el sol giraba alrededor de la tierra, sino que nuestra interpretación de aquellos versos y aquellos textos estaba errada. Y eso sí ha sucedido y eso sí puede suceder, pero la Biblia nunca ha estado equivocada. En ocasiones puede estar nuestra interpretación. Dile al que está a tu lado, Miren, la Biblia en su forma original no afirma nada que sea contrario a los hechos. Y creer que la Biblia afirma algo falso sería no creer en Dios. Y no creer en Dios es colocarse como una autoridad más alta, con un entendimiento más profundo y más desarrollado sobre un tema. Y yo no estoy seguro que esa es la forma en la que tú y yo queremos construir nuestras vidas. Finalmente, ¿por qué este mensaje es importante para todos nosotros hoy? Tú que posiblemente estás aquí por primera vez, invitado por alguien en quien confías, no llegaste a este lugar por coincidencia. Yo creo que Dios conocía que hoy tu corazón necesitaba escuchar este mensaje y específicamente la pregunta válida de sobre qué verdad y sobre qué autoridad tú estás construyendo tu vida. Y miren cómo termina este mensaje cuando lo estoy preparando. Empecé a pensar en esa historia del principio, en cómo mi papá me mostró gracia y perdón. Y yo no quiero presentar una imagen de un padre que fue perfecto, porque eso es una presión bien grande para todos nosotros que somos papás. Porque nosotros sabemos que lo menos que nosotros somos como papás es perfecto. Y aún el mejor de nosotros va a cometer errores. Y hemos cometido errores un montón de veces. Sin embargo, yo pensaba en que mi papá no recibió de su papá lo que él me transmitió a mí. Ese amor, esa gracia,
ese perdón, ese ejemplo, aún con sus imperfecciones como padre, no fue lo que él recibió de mi abuelo. Yo conocí a mi abuelo y yo estoy seguro que eso no fue lo que mi papá recibió. Sin embargo, algo ocurrió en su vida que transformó la forma en la que él iba a vivir la de él. Algo ocurrió en su vida que él comenzó a construir de forma diferente a lo que él recibió. Y me puse a pensar en aquella bola de baloncesto y en aquella Biblia, porque aprendí la diferencia por alguien de Mar Azul que me detuvo esta mañana antes de entrar al campus de Junco y me dijo lo siguiente: Jonathan, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre herencia y legado? Yo me quedé con los ojos abiertos y me dice: herencia es algo que tú le dejas a las personas. Legado es lo que tú dejas en las personas. Y yo dije, wow, esto tiene que haber sido que el Espíritu Santo inspiró a esta persona a decirme esto. Yo decía, la herencia de mi papá fue una bola de baloncesto y fue una Biblia, pero su legado, aquella bola de baloncesto significaba el amor que él nos dejó, la forma en la que nos amó. Y aquella Biblia significaba la fuente de ese amor. Porque la diferencia entre mi abuelo y mi papá fue una cosa. Fue el acercamiento que él tuvo a dejar que el Espíritu Santo hiciera en su vida una transformación a través de los ecos infinitos. Y es posible que tú estés aquí en este lugar y que tú no recibiste de tu Padre terrenal ni herencia física ni legado. Es posible que el legado que recibiste de Él, lo que dejó en ti como persona, fue más destructivo que constructivo, fue una historia de dolor. Y tú estás aquí hoy posiblemente porque no tenías con quién celebrarlo. Yo quiero decirte que es posible transmitir lo que no recibiste. La historia de tu vida, la historia de tu familia, la historia de tu matrimonio, la historia de tu carrera, la historia de todo lo que eres puede ser transformada hoy. Si tú decides construir tu vida en la autoridad, en la verdad de la palabra del Señor.